Como creativos, a muchos nos pasa que tenemos miedo de empezar una obra, un nuevo sketchbook o una libreta porque no queremos arruinarla. Y aunque no hay nada peor que nunca empezar por miedo a que las cosas no te salgan como tú esperabas, esto es algo mucho más común de lo que creemos. Hoy te voy a explicar cómo ha sido mi proceso para romper esa barrera y te voy a compartir algunos tips para que tú también logres superar ese miedo. Porque como dicen por ahí, es preferible hacer arte malo que arte hecho con IA. Todo comenzó porque haciendo limpieza me encontré con este libro que me regalaron hace algunos años y aunque lo amé desde el primer momento nunca lo usé. Lo guardé y lo olvidé en una caja, esperando a que llegara el momento perfecto, esperando a tener mejores ideas, esperando a tener más habilidad en el dibujo y sobre todo esperando a no arruinarlo. Es más, incluso pensé en fotocopiarlo para no arruinar el original. Cuando después de mucho tiempo lo volví a encontrar, me prometí volver a usarlo y lo saqué para comenzarlo lo más pronto posible. Pero con los días me di cuenta de que este libro no era la única cosa que estaba guardando. También estaba guardando otras partes de mi vida, pero eso te lo cuento más adelante. Volviendo al libro, este llegó a mí como un regalo en uno de mis cumpleaños, hace más o menos ya 5 años. Todos los que me conocen saben que desde siempre he tenido una conexión muy fuerte con Japón. Y es muy extraño porque nunca he estado ahí, pero muchas de las cosas que más amo siempre parecen apuntar en esa dirección. Las películas, la comida, los libros, la naturaleza, los dibujos y los pequeños rituales cotidianos. Durante mucho tiempo pensé que algún día podría viajar hacia allá y que cuando ese momento llegara algo iba a cambiar dentro de mí, como si existiera otra versión mejor de mí esperándome al otro lado del mundo, y como si eso pudiera hacer mi vida mucho más feliz. Y aunque ese viaje a Japón todavía no ha llegado, de algún modo siempre estoy buscando un poco de eso en mis días. Y pensando en todo esto me di cuenta de algo. Paso mucho tiempo, pero de verdad mucho tiempo buscando inspiración. En Pinterest, en Instagram, en YouTube, en artículos de Substack, en videos, películas, más referencias, más ideas y más, siempre más inspiración. Como si buscando entre todo ese mar de contenido yo pudiera alcanzar al menos un pedacito de eso que tanto extraño, aunque nunca haya estado allá. Y aunque quizá esto podría parecer algo positivo, empecé a preguntarme si realmente estaba inspirándome a viajar, a crear, a conocer, o si simplemente estaba evitando crear, viviendo a través de las experiencias y la creatividad de todos los demás. Había días en los que pasaba tantas horas haciendo eso que terminaba completamente aturdida entre las ideas y completamente desorientada y desconectada de mí misma. Poco a poco, eso me llevó a estar atrapada en un ciclo que ahora me resulta muy familiar. Me sentía muy mal por no hacer nada de lo que veía y a la vez no hacía nada porque me sentía muy mal. Y entre todas esas cosas que hacía para inspirarme, vi Perfect Days. Y en esa película hubo algo que realmente se quedó conmigo. No fue Japón, tampoco fue su historia, y no el soundtrack, que es muy bueno, por cierto, sino que fue la forma en la que el protagonista observa el mundo, la forma en la que encuentra belleza y calma en la rutina, la forma en la que él vive su propia vida sin estar buscando algo más. Porque siendo honestos, actualmente pasamos demasiado tiempo viviendo a través de los demás. Observamos a desconocidos viajando por todo el mundo, creando, formando familias, nuevas relaciones, saliendo a conocer nuevos restaurantes, cafeterías, librerías. Pero ¿cuánto de todo eso que vemos allá afuera realmente lo hacemos nosotros mismos? Es más, ¿cuándo fue la última vez que tú simplemente saliste a disfrutar? Y todo esto va de la mano con un concepto clave que resaltan mucho en la película de Perfect Days, Komorebi, que no es más que la luz que atraviesa entre las hojas de los árboles. Pero es algo que me encanta porque no puedes guardarlo. Son instantes muy difíciles de atrapar. No puedes coleccionarlo o por lo menos no hacerlo del todo.
y la mayoría de las veces solamente puedes observarlo cuando está ocurriendo. Y creo que muchas de las cosas que yo más extraño de Japón funcionan igual. La creatividad, la curiosidad, la presencia que tienen y la calma con la que viven el día a día. Pero si observamos con cuidado, todas esas cosas nunca aparecen cuando las estamos esperando. Aparecen cuando decides ser el personaje principal de tu propia vida. En mi caso, como había estado tan desconectada de mí, se me olvidó vivir mi propia vida. Y por eso tampoco podía seguir creando, me paralizaba. Porque olvidé que lo importante de crear es ese momento de presencia, de aprendizaje o de canalizar en un mismo lugar todo eso que estás sintiendo y no el resultado perfecto o la técnica increíble con la que hagas las cosas. Pensar en todo eso a mí me ayudó a recordar el propósito con el que se hacen las cosas, así que decidí abrir el libro, no cuando me sintiera lista o cuando tuviera grandes ideas, tampoco cuando estuviese viviendo la vida perfecta que yo pensaba que algún día iba a llegar, sino hacerlo simplemente ahora, como es y con lo que ya tengo. Y eso nos lleva a otro concepto muy cercano, que es el kintsugi. La práctica japonesa de reparar algo roto sin esconder las cicatrices. Más bien hacerlas parte de su historia. Y como les contaba, creo que había pasado demasiado tiempo intentando evitar equivocarme o intentando entender por qué me equivocaba. ¿Por qué me llamaba tanto la atención una idea o una cultura como Japón? Pero una vida creativa no se construye evitando errores, ni se construye cuando por fin logras entender el porqué de todo. Simplemente se construye amalgamando todo eso que nos gusta y que nos atrae con los errores que van sucediendo en ese camino. Y obviamente que todavía sueño con ir a Japón y todavía tengo todas mis ganas de vivir ese viaje. Incluso aún hay muchas cosas en mi vida que me gustaría cambiar. Pero mientras tanto, yo puedo empezar por aquí, por una página, por un dibujo, por una caminata o por una taza de café, por poder poner toda mi atención en algo y apreciar ese presente, o por volver a todas esas cosas que siempre me han hecho sentir yo sin tratar de entenderlas o de justificarlas. Así que aquí te va la lista de tips que necesitas. Primero, deja de esperar a convertirte en la persona correcta. No esperes a ser el mejor artista para comenzar, más bien empieza y deja que ese proceso te convierta en ese artista. Número 2, reconoce que no estás guardando solo objetos. Más bien pregúntate, ¿qué parte de mi vida estoy guardando junto con ese proyecto? Número 3, recuerda que la inspiración también puede llegar a convertirse en procrastinación. Así que pon un límite consciente al consumo. Por ejemplo, 20 minutos de inspiración, pero 40 minutos de creación, no al revés. Número 4, deja de vivir únicamente a través de los otros. Antes de buscar una nueva referencia o de pasar horas scrolleando en la vida de los demás, mejor crea una pequeña experiencia propia. Puedes dibujar algún objeto que tengas enfrente o salir a dar una pequeña caminata, prepararte un café o algún alimento, observar y dibujar con detalle algún árbol que tengas cerca, etc. Número 5. La creatividad va a aparecer cuando tú participes en tu propia vida. No te esperes a sentir la creatividad, más bien haz una pequeña acción cotidiana y deja que la creatividad te encuentre ahí. Número 6, pero muy importante, el objetivo no es el resultado. Cuando empieces algo no te estés preguntando, ¿va a quedar bonito o como yo esperaría? Más bien, pregúntate qué es lo que quieres vivir o experimentar mientras estás haciendo eso que te gusta. Número 7, hazlo ahora y no cuando todo esté resuelto. Es principalmente uno de los tips que a mí me cuestan más trabajo, pero sí se puede. Si algo te da miedo, intenta reducir la escala. No llenes el libro completo, más bien intenta llenar una página. No hagas una serie de ilustraciones, más bien haz un boceto. No pintes un cuadro, piensa que solamente vas a aplicar una mancha de color.
No tienes que escribir un libro completo y publicarlo hasta el final. Con que te sientes a escribir una página es más que suficiente. Número 8. Recuerda que los errores son la evidencia de que tú estuviste ahí. Empieza a ver esas marcas, esos tachones, las páginas imperfectas como un registro de tu vida vivida y no como pruebas de fracaso. Número 9, y muy difícil para todas esas personas que sobrepensamos mucho las cosas, es dejar de intentar de entenderlo todo antes de actuar. No tienes por qué justificar tus intereses. Si algo te llama, simplemente ve y hazlo. La explicación va a llegar después. Y finalmente el número 10, que creo que todos ya lo asumimos o lo damos por hecho, pero a veces se nos olvida lo importante que es, y es que las cosas bonitas fueron hechas para acompañarte. Imagínate que estás guardando algo para una ocasión especial, pero pregúntate si esa ocasión especial es el simple hecho de que hoy estás vivo. Y con todos esos tips llegamos al final del video. Así que la próxima vez que sientas que no puedes usar esa increíble libreta que compraste o una prenda de ropa favorita, zapatos nuevos, incluso un nuevo material de arte, lo que sea que estés guardando para una ocasión especial, recuerda que tal vez las cosas bonitas no fueron hechas para esperar el momento perfecto. Más bien fueron hechas para acompañarnos mientras vivimos. Porque si lo piensas bien, cada objeto, cada material que llega a nuestras manos pasó toda una vida y todo un proceso de creación, de transporte, de una serie de circunstancias increíbles para llegar hasta tus manos. Entonces, no lo desaproveches y úsalo, porque si llegó a ti es porque estaba hecho para ti.